Hola, nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico de Parral, de la carrera de Contador Público, y estamos en tercer semestre. Y en este video les vamos a presentar el programa Access de Microsoft y algunas de sus funciones. A continuación les explicaré qué es Access. Access es ahora mucho más una forma de crear base de datos de escritorio. Es una herramienta fácil de usar que permite crear rápidamente aplicaciones de base de datos basadas en el explorador que te ayudará a dirigir tu negocio. Los datos se almacenan automáticamente en una base de datos SQL, por lo que están más protegidos. Además, puedes compartir fácilmente aplicaciones con compañeros de trabajo. Access es una herramienta que nos permite crear una base de datos. Ustedes se preguntarán qué es una base de datos. Una base de datos es una colección de información organizada, de forma que un programa de ordenador puede seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Una base de datos es un sistema de archivo electrónico. Las bases de datos tradicionales se organizan por campos, registros y archivos. Un campo es una pieza única de información. Un registro es un sistema completo de campos y un archivo es una colección de registros. La tabla es la base de datos. Se refiere al tipo de modelo de datos donde se guardan los datos recogidos por un programa. Su estructura general se asemeja a la vista general de un programa en la hoja de cálculo. Una tabla es utilizada para organizar y presentar información. Las tablas se componen de filas y columnas, de celdas, que se pueden rellenar con textos y gráficos. Las tablas se componen de dos estructuras. Registro es una de las filas que se divide en la tabla. Cada registro contiene datos de los mismos tipos de los demás registros. Ejemplo, en una tabla de nombre y dirección, cada fila tendrá un nombre y una dirección. Campo es una de las columnas que forma la tabla. Contiene datos de tipo diferente a los de otros campos. En el ejemplo anterior, un campo contendrá un tipo de dato único, como una dirección o un número de teléfono, un nombre, etc. A continuación les explicaré cómo se puede crear una tabla. Solo tienes que escribir en un cuadro de texto a agregar tablas y elegir las tablas adecuadas para definir rápidamente campos, relaciones y reglas entre ellas. Podrás ejecutar tu nueva aplicación en unos solos minutos. En este sistema puedes crear plantillas de aplicaciones, aplicaciones personalizadas o buscar inspiraciones con las nuevas colecciones de plantillas diseñadas por profesionistas. ¿Qué es una llave principal? Es una columna que permite identificar de forma inequivocada cada fila de la tabla, por lo que no puede haber en una tabla dos filas en el mismo valor, en la columna definida como clave principal. Access maneja diferentes tipos de datos, como texto, memo, numérico, autonumérico, sí, no, objetivo OLE e hipervínculo. Cuando del campo vamos a introducir texto, tanto caracteres como dígitos, tiene una longitud por defecto de 50 caracteres, siendo su longitud máxima de 255 caracteres. Memo se utiliza para textos extensos, como con comentarios o explicaciones. Tiene una longitud fija de 65.535 caracteres. Numérico. Para datos numéricos utilizados en cálculo matemático, fecha-hora. Para la introducción de fechas y horas desde el año 100 al año 9999. Autonumérico. Número secuencial, único o número aleatorio de Microsoft Access. Asigna cada vez que se agrega un nuevo registro a una tabla. Los campos autonuméricos no se pueden actualizar. Sí o no. Valores sí y no, y campos que contengan uno de entre dos valores. Sí o no, verdadero, falso o activo o desactivo. Objeto OLE. Objeto, como por ejemplo una hoja de cálculo de Microsoft Excel, un documento de Microsoft Word, gráficos, sonidos u otros datos binarios. Hipervínculo. Texto, combinación de texto y números almacenados como texto y utilizados como dirección de hipervínculo. Una dirección de hipervínculo puede tener hasta más de 3 partes. Texto. El texto que aparece en el campo o control.
Dirección, ruta de acceso de un archivo o página. Subdirección, posición dentro de un archivo o página. Sugerencia, el texto que aparece como información sobre herramientas. Bueno chicos, este fue nuestro video, esperemos que les haya quedado un poco más claro pues para qué significa Access y los beneficios que nos puede traer a nosotros los estudiantes. Gracias.